Bienvenidos literatos, estamos en aspectos de la corrección de letras y tijeras, taller literario. Hoy vamos a trabajar un cuento de Alphonse Daudet titulado Good Stone. ¿Qué haremos con él? Bueno, más o menos lo que ya hemos visto un poco, que es la utilización de las tijeras, recortar lo que sobra, la adjetivación o sobreadjetivación, es decir, seleccionar realmente los adjetivos que nos brindan buena información necesaria. Y trabajaremos además el tema de los verbos copulativos. Siempre se pueden trabajar para volverlos mucho más expresivos. Entonces, vamos a la compu a trabajar el cuento del señor Alphonse Daudet. Muy bien, literatos, ya dentro de la compu vamos a trabajar sobre este cuento del señor Alphonse Daudet, Good Stone. Bueno, ¿qué podemos decir? Tenemos acá una pequeña biografía del señor Daudet, que nació, como dice acá, en 1840 y murió en 1897. Tuvo una vida breve, la verdad, pobre. Y acá dice que más bien era un señor que se dedicaba al naturalismo, por lo tanto está muy lejos de lo que vamos a leer hoy, que como dice acá, Good Stone es uno de los pocos cuentos que es de la literatura fantástica. No se considera ciencia ficción lo que vamos a leer ahora, porque claramente no responde a esas características. Lo que sí responde es a la literatura fantástica. Bueno, el cuento en sí está impecablemente escrito, pero está con un estilo antiguo, como siempre elegimos para esta sección cuentos viejos, que son muy buenos en general. En general no, la verdad que todos los que elegimos hasta ahora son muy buenos, pero que necesitan unos retoques, un reacomodo. Y justamente esto del reacomodo viene a colación de un recurso que vamos a ver hoy, que se llama hiperbatón. ¿Qué es esto del hiperbatón? Tiene que ver con el desorden de las oraciones, de los elementos de la oración. Entonces vamos a tratar de cambiar el orden de las oraciones para que el mensaje sea que llegue de otra manera, que se explique de otra forma y que también sea un poco más artístico y más sencillo a la hora de leer. Les reitero, este cuento del señor Daudet, la verdad que es muy simple, está escrito con una maestría compleja y completa, pero sin perder lo simple de la escritura. O quizás en la traducción se hayan dedicado a hacerlo un poco más simple en el sentido del lenguaje y demás. Ahora, el sentido que nosotros le podemos dar al final del texto sí es súper complejo, y la verdad que la parte de Piglia, es decir, la historia por debajo, lo subyacente, es muy muy interesante. Bueno, vamos a pegarle una primera vista, así nomás, sin leer demasiado. Vamos a ver que no es un bodoque de texto, sino que tenemos acá los párrafos bastante bien armaditos. Está muy bonito la distribución del texto, así una cuestión para la primera impresión, ¿no?, de la lectura. Y como verán, el cuento no es muy largo, son apenas 2 hojitas. Y nosotros vamos a trabajar un poquito acá en el inicio. Entonces, comencemos. Dice: el emplazamiento era soberbio. Acá tenemos una de las palabras que nosotros cazamos y buscamos, que tiene que ver con los verbos copulativos. En este caso es el verbo ser en pasado. Acá en este momento está conjugado en el pretérito imperfecto. Siempre tratamos de buscar estos verbos para cambiarlos y significar de otra manera. Entonces, vamos a ver si lo podemos cambiar eso, ¿no? El emplazamiento era soberbio para construir una ciudad. Bastaba nivelar la ribera del río, cortando una parte del bosque, del inmenso bosque virgen enraizado allí desde el nacimiento del mundo. Bueno, a ver, acá tenemos varias cuestiones. Si decimos que está enraizado allí desde el nacimiento del mundo, entonces es virgen. No hace falta este adjetivo. Habíamos visto en algún video anterior el tema de la adjetivación, y vamos a quitar los adjetivos que estén de más. Lo de inmenso, bueno, podría ser para darnos una idea. Lo vamos a dejar ese adjetivo. Entonces, rodeada por colinas, la ciudad descendía hasta los muelles de un puerto magnífico.
establecido en la desembocadura del Río Rojo, solo a 4 millas del mar. Este magnífico también se podría ir, porque no estamos hablando del puerto, sino que lo que nos interesa es el bosque, la ciudad que se va a construir ahí. En cuanto el gobierno de Washington acordó la concesión, carpinteros y leñadores se pusieron a la obra, pero nunca habían visto un bosque parecido, aferrado al suelo con todas sus lianas, con todas sus raíces, cuanto talaban por un lado renacía por el otro, rejuveneciendo de sus heridas, en las que cada golpe de hacha hacía brotar botones verdes. Borbotones me parece que tendría que ser acá. Las calles, las plazas de la ciudad apenas trazadas comenzaron a ser invadidas por la vegetación. Las murallas crecían con menor rapidez que los árboles y en cuanto se erguían se desmoronaban bajo el esfuerzo de las raíces siempre vivas. Bueno, vamos a empezar a tocar acá. El emplazamiento era soberbio para construir una ciudad. Vamos a tratar de unir esta oración con la anterior, siempre respetando la longitud, ¿no? Que eran 30 palabras más o menos. Entonces, una vez nivelada, entonces vamos a hacer así. Esto del orden, ¿no? Tratando de usar el hiperbatón. Una vez nivelada la ribera del río, así. Una vez nivelada la ribera del río, el quedó verde. Ahí, así. El emplazamiento brindaba todas las posibilidades para. Tenemos otro para. Uy. Y acá vamos a sustantivar el infinitivo este. En vez de construir, para la construcción de una ciudad. Solo. El solo de solamente, a mí me gusta ponerlo con tilde. La Real Academia Española dice que se puede elidir el tilde y se entiende igual, mientras que el sentido de la oración completo no se desvirtúe o pase a ser confuso. No me importa, a mí me gusta poner con tilde, entonces nunca va a ser confuso. Está en las acepciones si lo buscan en el diccionario. Solo bastaba, y acá sí, cortando algunas gramáticas o algunos editores deciden quitar más todo lo que sea adverbio o palabra que funcione como adverbio, en este caso un gerundio, quitarlo del texto para significar de otra manera. Bueno, yo la verdad que tampoco estoy muy de acuerdo en eso, parece que estoy en contra de todo, ¿no? Pero mientras que esté claro y conciso, las palabras están para utilizarlas. Si nosotros tenemos que dar mucho rodeo a la hora de quitar un adverbio, entonces dejemos el adverbio y ya está. Solo bastaba. Decía cortar. Yo voy a poner quitar una parte del bosque, me suena más violento. Podemos poner cercenar, pero vamos a dejar que avance la narración de a poquito. Después utilizamos palabras más poderosas, significativas o fuertes. Solo bastaba quitar una parte del bosque, y acá vamos a reforzarlo, del inmenso bosque, enraizado allí desde el nacimiento del mundo. A ver, ¿cuánto mide este arreglito? Tenemos 18 palabras, estamos muy bien. Solo bastaba, y acá tenemos 17 palabras. Una vez nivelada la ribera del río, el emplazamiento brindaba todas las posibilidades para la construcción de una ciudad. Solo bastaba quitar una parte del bosque, del inmenso bosque enraizado allí desde el nacimiento del mundo.
Vamos a sacar este entonces y vamos directamente acá, rodeada. Rodeada por colinas, la ciudad descendería hasta los muelles de un puerto magnífico. Este magnífico en realidad lo vamos a dejar. ¿Saben por qué? Porque acá tenemos este verbo, descendería. Si bien todavía no lo vimos, esto es la planeación de la ciudad. Utilizamos para adelantar lo que sucederá en nuestros cuentos el condicional simple o el condicional compuesto según corresponda. Pero esto no está sucediendo, es lo que sucedería, es el futuro de la narración. Fíjense que nosotros siempre narramos en pasado. A ver, una vez nivelada la ribera del río, el emplazamiento brindaba, acá está, el pasado, todas las posibilidades para la construcción de una ciudad. Solo bastaba quitar una parte del bosque, del inmenso bosque enraizado allí, desde el nacimiento del mundo. Bueno. Rodeada por colinas, la ciudad, acá tenemos el condicional, descendería hasta los muelles de un puerto magnífico establecido en la desembocadura del río Rojo, solo 4 millas del mar. Hasta ahí vamos bien. En cuanto el gobierno de Washington acordó la concesión, carpinteros y leñadores se pusieron a la obra. Pero nunca, acá tenemos un pero. La palabra pero es una cuestión a tener cuidado, porque generalmente una vez que nosotros ponemos el pero, le quitamos valor a todo lo que está antes de esta palabra. Entonces, carpinteros y leñadores se pusieron a la obra, pero nunca habían visto un bosque parecido. Es decir, ¿qué es más importante? Es como una balanza. El centro de la balanza es el pero. ¿Todo esto es más importante que esto? Bueno, acá, como les había dicho, Daudet escribe con maestría, entonces con estas poquitas palabras, un bosque parecido pesa mucho más que todo esto. En cuanto al gobierno de Washington y los carpinteros, entonces, bueno, este pero, no sé, tengo mis dudas, pero lo vamos a dejar. A ver, en cuanto al gobierno de Washington acordó la concesión, carpinteros y leñadores se pusieron a la obra. Yo lo cambiaría así. En cuanto directamente Washington acordó la concesión, carpinteros y leñadores se pusieron a la obra. Este pero lo vamos a sacar y vamos a poner ellos. ¿Nunca habían visto un bosque parecido? No. Vamos a poner semejante. Aferrado al suelo con todas sus lianas, con todas sus raíces, cuanto talaban. Acá la repetición de todas y todas, aferrado al suelo con lianas y raíces. Reducimos, le quitamos un poquito de fuerza, pero lo agregamos este semejante que compensa. Aferrado al suelo con lianas y raíces. Acá necesitamos una preposición. En cuanto talaban por un lado, renacía por el otro. Podemos poner el otro o por otro. Rejuveneciendo de sus heridas, en las que cada golpe de hacha hacía brotar botones verdes. Bueno, lo de botones verdes no está mal. Es como que brotan, no sé, semillas o plantitas en forma de botón. Si querés borbotones verdes lo pasamos al líquido. Esto es sólido. Si ponemos borbotones lo convertimos en líquido. Vamos a dejarlo así. Lo que sí vamos a cambiar para darle un poco de énfasis es el orden. Ahí está. Verdes botones. Las calles, las plazas de la ciudad, apenas trazadas, comenzaron a ser invadidas por la vegetación. Las calles, y acá me parece que tenemos que poner una I, juxtaposición, y las plazas de la ciudad, apenas trazadas, comenzaron a ser invadidas por la vegetación. Las murallas crecían con menos rapidez que los árboles. Acá vamos a modificar esto. Las murallas se levantaban a fuerza de los albañiles. Lo único que lo elidimos, no los ponemos. Las murallas se levantaban
con menor rapidez que con la que crecían los árboles, y en cuanto se erguían, se desmoronaban bajo el esfuerzo de las raíces siempre vivas. Creo que estamos mejor ahí. Las murallas se levantaban con rapidez, las murallas se levantaban con menos rapidez que con las que crecían los árboles, y en cuanto estas se erguían, si no perdemos el punto de vista de quién estamos hablando, de las murallas o de los árboles, y en cuanto éstas se erguían, se desmoronaban bajo el esfuerzo de las raíces siempre vivas. Ahí vamos. Para terminar con estas resistencias donde se enmohecía el hierro de las sierras y de las hachas, se vieron obligados a recurrir al fuego. A ver, vamos a hacer así. La resistencia viva, y acá vamos a darle vida, personificación. La resistencia viva enmohecía el hierro de las sierras y de las hachas. Y vamos a poner al enemigo. Los hombres se vieron obligados a recurrir al fuego. ¿Qué peor enemigo que el del hombre que el fuego? Día y noche una humareda sofocante. Vamos a cambiar el orden para darle más fuerza. Si ponemos el adjetivo primero, le damos más importancia. Día y noche una sofocante humareda llenaba el espesor de los matorrales, en tanto que los grandes árboles, fíjense que acá árboles grandes no, grandes árboles de arriba ardían como cirios. El bosque intentaba luchar aún, demorando el incendio con oleadas de savia y con la frescura sin aire de su follaje apretado. El bosque intentaba, no, siempre se intenta. O se empieza algo, por eso son palabras que nosotros quitamos. El bosque luchaba. Sacamos el aún. Demorando, fíjense que acá justamente está el gerundio que tiene función adverbial, ¿no? No lo vamos a quitar. Se va a quedar ahí porque significa bien. El bosque luchaba demorando el incendio con oleadas de savia y con la frescura sin aire de su follaje apretado. Finalmente llegó el invierno. Esta oración es significativa. La vamos a sacar. Cortamos ahí. Esto durante un tiempo. Y es más, le vamos a dar más fuerza. Vamos a sacarle el finalmente y directamente vamos a poner: llegó el invierno. Su follaje. El bosque luchaba demorando el incendio con oleadas de savia y con la frescura sin aire de su follaje apretado. Llegó el invierno. La nieve se abatió como una segunda muerte sobre los inmensos terrenos cubiertos de troncos ennegrecidos de raíces consumidas. Y acá, lo mismo. Ya se podía construir. Bueno, hasta acá vamos a hacer el día de hoy. Pero yo les voy a dejar en la descripción el trabajo completo. Todo el cuento corregido completo, con el estilo y demás. Y el conteo de palabras que generalmente hacemos en este tipo de trabajos. Establecemos con cuántas palabras empezamos. Y después de la revisión, de el paso de la lija modernosa al texto viejo, establecemos con cuántas palabras quedamos. Quitar palabras no significa quitar significación, sino hacer el texto un poco más liviano, más fluido más que nada para el lector, sin quitarle la importancia y la significación que el autor pretendió. De eso se trata el trabajo de corrección de estilo, corrección textual. Bueno, no me voy a despedir sin antes decirles que en Letras y Tijeras hacemos literatura, y la literatura se hace leyendo y escribiendo. Vamos a escribir. Nos vemos en el próximo video.